libertad que tenemos en Cristo, pero cómo aplicarla correctamente. Pueden surgir preguntas tales como si es malo bailar, si es malo escuchar música secular, si es malo tomar cerveza, si es malo tatuarse, y preguntas así de este tipo de índole. No sé si vinieron a tu mente este tipo de preguntas mientras abordábamos el texto anterior, pero son cosas que muchas personas preguntan, ¿no? Ya sea por su contexto, ya sea por su pasado, o ya sea porque hay mucha libertad en el cristianismo que muchas veces se ha convertido en un tipo de vida libertina en lugar de descansar y confiar en el Señor. Quizás estas preguntas de que si debo bailar, si debo escuchar música secular, o otro tipo de preguntas que podrían venir a nuestra mente, quizás la podríamos formular de esta manera: como cristiano tengo la libertad de... Y tú pondrías en el espacio en blanco cuál es la duda que está en tu corazón hoy. Pueden ser todas estas preguntas o pueden ser otras de otro tipo. Lo que mencionábamos la semana pasada es que esta diferencia entre fortaleza espiritual y debilidad espiritual no era una diferencia doctrinal. Ellos creían lo mismo, confiaban en Jesucristo, pero les mencionaba que esta diferencia que podría crecer en la iglesia en Roma era con respecto a preferencias, opiniones o convicciones que ellos tenían. Entonces creo que la pregunta que nos podemos hacer acerca de la vida práctica del cristianismo, acerca de muchas cosas como las que mencioné anterior, creo que son necesarias, ¿no? Y muchas de estas cosas quizás no están prescritas en las Escrituras, y por eso muchas veces tenemos dos tendencias: o vivir bajo moralismo y legalismo, o simplemente vivir en libertad, en un extremo llegándolo a convertir en un tipo de libertinaje cristiano. Y aunque considero que la inquietud de este tipo son sumamente importantes, estoy convencidísimo que estamos haciendo la pregunta incorrecta. Creo que la pregunta más congruente debería ser: ¿por qué quiero usar mi libertad en este tipo de actividad? ¿Por qué quiero usar mi libertad en este tipo de cosas? Aún sí, pienso que cada vez que nos cuestionamos la vida práctica, pueden surgir preguntas como esta, inquietudes que son legítimas. Y si preguntas este tipo de preguntas en tu cristianismo práctico, déjame decirte que espero que el fin de estas observaciones, preguntas o cuestionamientos sean honrar y glorificar a Dios y no simplemente debatir entre lo que tú crees o no crees. Entonces estoy convencido que aunque tenemos dudas legítimas, estas dudas deben ser gobernadas por la honra y la gloria de Dios. Ten presente que lo que el apóstol Pablo quiere evitar en esta carta es una división, es desunidad. Él no quiere que los creyentes vivan un tipo de cristianismo apagado y muerto, basado en leyes y moral, y no quiere que vivan un cristianismo basado en simplemente su libertad y su opinión. Aunque el cristiano es libre de ejercer su libertad en Cristo, Él quiere que entiendan cómo puede disfrutar de esa libertad. Podríamos caer en un aspecto juicioso si basamos nuestra vida en moral y legalismo, o podemos caer en un aspecto libertino y juzgar a los demás cristianos por nuestro tipo de práctica libre del cristianismo. Considero que cada pregunta que nos hemos hecho acerca de la práctica del cristianismo en una sociedad caída son relevantes e importantes. Pero creo que estas preguntas están haciéndonos ver algo de trasfondo de nuestra vida. Y estos son quizás dos extremos del cristianismo, tales como el moralismo y legalismo y el libertinaje. Entonces, obviamente, esta mala interpretación del evangelio, y creo que en parte esta mala interpretación del evangelio se debe a una mala interpretación de la justificación por la fe, es lo que nos hace luchar en esta tensión entre libertad cristiana y santidad. Esa tensión realmente no existe. Nosotros, con nuestros marcos de referencia, con nuestras preferencias, basándonos en nuestra moralidad o legalidad, o basándonos en nuestra libertad, es que empezamos a ver la tensión entre libertad en Cristo, libertad cristiana y santidad. Y este malentendimiento es lo que ha llevado a la iglesia por dos surcos, ¿no? Una tendencia moralista, religiosa, legalista, y quizás otra más libertina, más liberal, que no tiene problemas con expresar su libertad cristiana.
Y ese malentendimiento es lo que ha llevado a mucha tensión dentro de las mismas iglesias, algo que el apóstol Pablo quiere evitar. Quiero que mantengas esto en mente mientras vamos a leer el texto en un momento, es que la libertad que tenemos en Cristo no es contraria a la santidad, no son polos opuestos. Y eso es lo que el apóstol Pablo va a enseñar en este momento en Romanos 14, del 13 en adelante. No es que tenemos una contienda entre libertad cristiana y santidad. No es que debes escoger una o la otra. La libertad cristiana y la santificación no son cosas que están en conflicto. Debemos comprender que tanto nuestra libertad como nuestra santidad están trabajando juntas en nuestro proceso hacia la santificación progresiva. La libertad cristiana y la santidad no están en competencia ni en contradicción. Debemos entender que vivir en base a reglas y legalismo o patrones de comportamiento justificables como la base de mi relación con Dios no es cristianismo. Quiero repetir esto. Debemos entender que vivir la vida cristiana basados en reglas, en patrones de comportamientos que son justificables como la base de mi relación con Dios, no es cristianismo bíblico. Es decir, estamos poniendo el peso sobre las cosas que yo puedo hacer. Y eso no es cristianismo. Por supuesto, el cristianismo nos lleva a hacer cosas, pero ese hacer cosas nace de un corazón que ha sido transformado. Entonces el cristianismo no debería empujar el hacer, sino que el cristiano debe examinar su corazón para ver si realmente ha sido transformado por el poder del evangelio. Entonces vivir el cristianismo en base a reglas realmente no es vivir cristianamente. Pero tampoco quiero que pienses que estamos libres de hacer cualquier cosa con el fin de simplemente complacernos a nosotros mismos. Entonces, quiero decirte que es posible disfrutar de nuestra libertad en Cristo y que esa libertad disfrutada en Cristo no es permiso para ser negligente, ni indulgente, ni permisivo con el pecado. Aún debemos preocuparnos con temor y temblor, dice el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, acerca de nuestra salvación. Pero si notas nuevamente, el cristiano es libre en Cristo. Ya no hay condenación para el creyente, es libre en Cristo, pero también tenemos esa observancia de los estatutos de Dios. Y muchas veces cuando no se entiende el evangelio, se tiende a distorsionarlo para que encaje más en nuestra rutina y nuestra práctica. Por eso tenemos más legalismos por un lado, o moralismo por un lado, y por el otro lado gente más libertina. Y uso este término libertino porque está libre de normas, ¿ok? En ese sentido estoy usando la palabra. Entonces, el legalista y el libertino que no quiere vivir o someterse a reglas, ambos son una forma errónea de ver el cristianismo. Son una distorsión. Es como si tú necesitas un tipo de medida en tus lentes y te pones lentes que no tienes medida, entonces no te sirven. Y estás viendo la vida distorsionadamente, aunque tienes los lentes. Y esos lentes tienen el espejuelo o el vidrio, pero no tienen lo que necesita tu mirada. Entonces muchas veces lo que hacemos cuando no entendemos correctamente y aplicamos correctamente el evangelio a nuestras vidas, solemos ponernos anteojos para tratar de enmendar nuestra falta de comprensión del cristianismo. El legalismo es una censura a la libertad que tenemos en Cristo. El libertinaje es un abuso deliberado de la gracia que Dios nos ha dado en esa libertad que tenemos en Cristo. El legalismo convierte asuntos menores, no esenciales de la fe, en asuntos mayores de espiritualidad y nos termina dando reglas como no comas, no bebas, no hagas, no vayas, etcétera, etcétera. Entonces el legalismo rápidamente y el moralismo se convierten en reglas que tienes que seguir. El legalismo, el libertinaje simplemente es que quieres vivir sin esas reglas, anclado bajo la premisa de que eres libre en Cristo. El legalista sustituye la obra del Espíritu Santo con un proceder moral. Escucha eso muy bien. El legalista sustituye la obra del Espíritu Santo por un proceder moral. Y el libertino lastima la obra del Espíritu Santo
con el fin de simplemente complacerse a sí mismo en su libertad. Entonces, hermanos, es un gran peligro, aún vigente para nosotros como iglesia. Podríamos tener esa tendencia hoy, ¿no?, de clasificar nuestra rutina práctica del cristianismo bajo moral y ley, o no querer vivir bajo reglas o estatutos, simplemente libremente. Podríamos estar en unos dos extremos. Y por eso crece la autojusticia, ¿no? Porque por un lado tenemos gente muy moral y legalista que dice yo hago esto y aquello y piensa que todo el mundo tiene que vivir de la forma en como vive él. Y esa es la observación que le hacía el apóstol Pablo a la iglesia cristiana judía en Roma, que ellos querían censurar la libertad de los que eran fuertes espiritualmente, pero también le llama la atención a los que son fuertes espiritualmente porque querían abusar de su conocimiento y su libertad. Y podríamos estar hoy, incluso como iglesia, en uno de esos dos extremos, que son altamente destructivos para la vida cristiana. Déjame mencionarte esto. Romanos 14, 13 al 23 tiene el propósito de darnos ánimo, instrucción sobre nuestra libertad en Cristo y cómo podemos disfrutar de ella. Romanos 14 es un capítulo oportuno y práctico para la vida de cualquier iglesia que intenta vivir lo que cree. Y esto es importante, pues queremos ser consecuentes o consistentes con los valores que creemos están en la palabra de Dios a un nivel práctico y tangible. Ahora, pensando en esto, quiero invitarte a ir a Romanos 14, versículo 13 al 23, y leeremos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Recuerda que el que está escribiendo esto es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo, para mí, el apóstol Pablo, no hay nada, lo sé, estoy convencido, lo creo, de que no hay nada inmundo, pero, hay un pero. Si para ese alguien eso no es inmundo, entonces que él viva conforme a lo que él cree. Recuerda que esto no son disputas doctrinales. Aquí no están peleando acerca si debemos rendirnos ante el señorío de Cristo o si deberíamos de creer la doctrina de la justificación por la fe. Está hablando de práctica en nuestro diario vivir. Versículo 15, porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Nota qué palabras más fuertes. Él está refiriéndose a los fuertes, pero también los débiles deben escuchar esto. Pero hermano, que tienes conocimiento del Señor y que tienes conciencia fortalecida en las Escrituras, nos está llamando, ¿no?, a tener conciencia de que por nuestra vida práctica podríamos entristecer y destruir a nuestro hermano en su caminar. Por tanto, versículo 16, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres, así que procuremos lo que construye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Nuevamente, la observación, el llamado, la exhortación a no destruir, en el sentido del llamado de edificar, ¿no? Estaríamos poniéndole obstáculos al creyente cuando simplemente vivimos sin darnos cuenta que nuestra vida práctica tiene un impacto en la vida de la iglesia y la congregación y los hermanos. Versículo 18, porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece.
la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Y esta fe no es fe salvífica, ¿ok? Está hablando acerca de nuestra fe en la práctica, ¿no? De lo que creo y que se nutre del carácter de Dios, pero que creo por dicha nutrición, que es la forma en cómo debo vivir. No está hablando de fe doctrinal o fe salvífica, está hablando del ejercicio de esa fe. Entonces, la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, si come, se condena porque no lo hace por fe, esta misma fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. ¿Ok? Entonces recuerda que el apóstol Pablo está hablando a creyentes en Roma. Está hablando a cristianos que han rendido su vida al señorío de Cristo. Cristianos que han confesado su pecado, se han arrepentido de su pecado y han decidido vivir para la gloria de Dios. Son cristianos, son creyentes que han nacido de nuevo, pero no están en la misma línea, no conocen lo mismo, están creciendo de manera distinta, están aplicando lo que están escuchando de manera distinta. Y en esta aplicación, el apóstol Pablo dice, algunos tienen un conocimiento más accesible a su práctica o que es más rápido de poner en práctica y otros están luchando. Recuerda el contexto de los judíos. Para ellos era algo herético comer carne ofrecida a los ídolos. Ese es su trasfondo. Para un pagano eso no era ningún problema. Y el apóstol Pablo dice, no hay ningún problema. Pero no forces al hermano que cree que comer comida ofrecida a los ídolos es un pecado para él. Y tú no te jactes y alardes de tu libertad para que no sea esa jactancia de tu libertad o ese ejercicio de tu libertad ocasión que tu hermano caiga. O que esto termine una fractura enorme en la iglesia. Lo que está diciendo es que a los débiles le dice, si no comen carne, que lo hagan para el Señor. Haz lo que vas a hacer, pero hazlo para el Señor. Y los que comen carne, háganlo para el Señor. A ambos les está diciendo que pueden ejercer su libertad para la gloria del Señor. Entonces veremos 2 puntos introductorios para que podamos entender lo que el apóstol Pablo está enseñando en el verso 13 al 23. Número 1, los creyentes están siendo llamados y animados a disfrutar de su libertad en el Señor y para el Señor. Por eso el apóstol Pablo no toma un bando, ¿no? Él les dice, hermano, si tú no quieres comer carne, no quieres beber vino, no lo hagas, no hay problema. Esa es tu convicción. Pero si ves al hermano que lo hace, entonces que él lo haga y que lo haga para la gloria y la honra del Señor, bajo su propia convicción. Lo que está diciendo es que no deberíamos poner encima del otro creyente una regla que yo estoy siguiendo bajo mi propia convicción. Entonces los creyentes en Romanos 14 están siendo llamados y animados a disfrutar de su libertad en el Señor y para el Señor. Miremos o recordemos lo que dice Romanos 14:3 y el verso 6. El que come, no desprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Pero nota la forma en cómo el apóstol Pablo une a los dos. Hay uno que come y otro que no come. Y dice, porque Dios lo ha aceptado. Nuevamente, no es un asunto doctrinal fundamental, pero simplemente es una forma de práctica en la vida de esos creyentes. Y él les dice, si yo he aceptado a este creyente, ¿quién eres tú para rechazarlo? ¿Recuerdas el versículo 1 del capítulo 14? Acéptense, recíbanse. El que come legumbres es libre para hacerlo. Está siendo llamado a ejercer ¿qué? Su libertad en el Señor. Y el que no come y que come carne es libre de comer carne. Está siendo llamado a vivir para el Señor en su libertad. Entonces, el ejercicio de esa libertad, incluso dentro de la iglesia hoy, debe ser con el fin de agradar y glorificar a Dios con todo lo que hacemos. Número 2, como creyentes debemos entender que aunque somos alentados, animados a disfrutar de nuestra libertad, debemos estar conscientes de que somos responsables ante Dios de lo que estamos haciendo. Esa es la forma de que el creyente disfruta de su libertad. Es llamado a disfrutarla, pero también es llamado a observar que está haciendo lo que hace delante de un Dios santo.
Romanos 14, 7 al 9 y versículo 12, dice así: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo. Él está diciendo a los hermanos que tienen una conciencia más informada: no vives para tus deleites y tus deseos. En tu libertad tú vives para complacer a Dios. Aquel que no come carne, le está diciendo: en tu abstención, no trates de ponerla parejo para todos los creyentes. Vívelo de esa manera, porque de esa manera tú te sientes que agradas y vives para Dios. Entonces hazlo. No lo hagas para ti mismo, para sentirte mejor, para compararte y decir: yo soy mejor que aquel creyente porque yo no hago las cosas que hace ese otro creyente. Otra vez nos estamos hablando de cuestiones que son claras en las Escrituras. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Versículo 9 de Romanos 14, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. El Señor que va a juzgar tu conciencia y mi conciencia, mi práctica, es el Señor. Versículo 12, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Entonces la pregunta que debes hacerte: ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Entonces lo que vemos en estos versos es ayuda práctica del apóstol Pablo. Nos va a ayudar, nos va a enseñar a poder disfrutar de nuestra libertad. ¿Y cómo podemos, como creyentes, disfrutar de esa libertad sin caer en negligencia o abandono de lo fundamental de la fe, sin caer en ser permisivos con el pecado y vivir para la gloria de Dios? Ser libre en Cristo no significa que no debas mortificar la carne. Si nosotros solemos usar esa respuesta, es que yo soy libre de hacer lo que quiera, realmente no eres libre de hacer lo que quieras. El hecho de usar esa justificación de mi libertad está simplemente diciéndonos de que no estás teniendo dominio propio y que tu libertad es simplemente una excusa para deleitarte en todas las cosas que a ti te complacen. Volvamos a los versos 13 y 14. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé, dice el apóstol Pablo, y estoy convencido en el Señor de que nada es inmundo en sí mismo. Pero para el que estima que algo es inmundo, entonces lo es. Decíamos la semana pasada que los creyentes son llamados a tener paciencia y tolerancia. Así que veamos esto. Número 1, podemos disfrutar de nuestra libertad para la gloria de Dios buscando la edificación del cuerpo de Cristo. En lugar de simplemente justificar mis acciones diciendo que soy libre de hacerlo, mi libertad me está empujando más a la edificación del cuerpo de Cristo que en lugar de simplemente el ejercicio de mi libertad. Lo que quiero decir es que aunque somos libres en Cristo y estamos llamados a ejercer nuestra libertad, podemos hacer uso de nuestra libertad, y hacer ese uso de nuestra libertad no necesariamente significa que tengamos que apoyarnos en ella para hacer cualquier cosa que queramos. Otra manera de decirlo es que abstenernos de algo no significa negar nuestra libertad, sino ejercerla sabiamente. Por el bien de la iglesia, por el bien de mi corazón, por el bien del cuerpo de Cristo, yo puedo ejercer mi libertad. Y el ejercicio de mi libertad es para la gloria de Dios, porque lo que quiero en el ejercicio de mi libertad es la edificación de la iglesia, no simplemente vivir en el ejercicio de mi libertad. Entonces solemos preguntarnos: ¿soy libre de hacer esto? Quizás nos preguntamos las preguntas anteriores, ¿no? ¿Puede fumar? ¿Puede beber? ¿Puede bailar? ¿Puede ir al cine? ¿Puede tatuarse?
déjame preguntarte que quizás otra vez no, o decirte que quizás no estamos haciendo las preguntas correctas. Más bien deberíamos preguntarnos, en mi libertad de hacer lo que Dios me permite hacer, ¿es Dios honrado? ¿Mi libertad en Cristo muestra amor a otros? ¿Eso que estoy haciendo, que creo que es parte de mi libertad en Cristo, es propicio para la unidad en la iglesia? En el ejercicio de mi libertad, ¿qué es lo que realmente estoy buscando? ¿Mi ejercicio de libertad anima a otros creyentes? ¿Es de bendición el ejercicio de mi libertad para un hermano débil? Solemos hacernos preguntas quizás en cierta forma adecuadas para el contexto en el que vivimos, pero creo que solemos hacernos de manera incorrecta. Otra vez, el cristianismo se trata sobre ser. Y más adelante el apóstol Pablo dice, el reino de los cielos, el reino de Dios no es comida ni bebida. Entonces, Dios es más glorificado en la abstinencia de mi libertad cuando ésta tiene como fin honrar a Dios por medio de la unidad. Porque podríamos caer en el error de tener la abstinencia simplemente porque no queremos entrar en contienda. Pero el hecho de poder negarme a hacer algo que soy libre en Cristo de hacerlo, tiene que ser bajo esta premisa: mi fin es honrar y glorificar a Dios. Porque el fin de esa libertad no es mi deleite per se, pero es mi deleite en el Señor para la gloria de su nombre, en la iglesia local donde me ha llamado a unirme. Entonces deberíamos comprometernos a abstenernos de todo aquello que ponga en peligro nuestra propia fe. Porque engañoso y perverso es el corazón. ¿Qué te hace pensar que en el ejercicio de tu libertad de hacer todo lo que Dios te permite hacer en el cristianismo, no está detrás un corazón que te ha engañado? Y lo único que estás buscando es el autodeleite, la autocomplacencia. Esto es más cómodo, esto es más cool del cristianismo. Esto está salvaje para poder enseñárselo a todo el mundo. Y despliegas tu arrogancia en tu libertad, pero está siendo alimentada por un corazón que no ha entendido realmente la razón de tu libertad. Dios es más glorificado cuando un creyente decide abstenerse y que esa razón de abstinencia es que quiere honrar a Dios y glorificar a Dios. No es que el cristianismo sea aburrido, absurdo, lleno de reglas y que limite a la gente. No, el cristianismo te da la libertad de hacer todo, al punto que decides no hacer cosas para no afectar el evangelio, porque estás viendo algo mucho más grande que ti mismo. Deberíamos entonces, en nuestra práctica del cristianismo, comprometernos más y más en nuestra vida, abstenernos de todo aquello que ponga en peligro nuestra fe y la de otro creyente. Ahora te pregunto, porque pensamos de manera muy moral, ¿qué es más pecaminoso, fumar o tomar Coca-Cola? ¿Qué piensan? Solo piénsala por un momento, porque en este momento lo que está respondiendo son nuestros marcos de referencia. Quizá nuestro moralismo, legalismo, quizá nuestro conocimiento, pero ambos son destructivos. Pero no voy a decirte que si hacer esto o lo otro es condenable para ti, porque puede que una de esas dos cosas en tu conciencia esté bien. Aunque si tú abusas de ambas cosas, tú estás dañando tu cuerpo. ¿Sí o no? Ahora les pregunto, ¿qué es más pecaminoso, tomarse una cerveza o comer comida grasosa? ¿Sí? Pero solemos ver a la persona que se toma una cerveza como el pecador más horrible del mundo, pero tú no tienes problema cuando te comes una catamal. Eso sí está bien, pero ambos son sumamente dañinos. Entonces, ¿ves que el problema de nosotros no es nuestra libertad, sino que quizás estamos en dos extremos constantemente? O moral, legalista o libertino, en lugar de poner nuestra libertad
y confiar en el Señor y descansar en el Señor y obrar todo lo que hacemos para la gloria del Señor. Miremos el verso 14. Dice el apóstol Pablo: yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo. Recuerda que en el contexto estamos en una sociedad idólatra, donde se ofrecía, ¿no?, carne a los ídolos, y después esa carne era vendida a un bajo precio. Entonces para un gentil comprar carne barata estaba bien, ¿no? Era accesible. Y el apóstol Pablo dice, cuando trata este asunto también en Corintios, le dice: no se preocupen por asuntos de conciencia. Pero si el hermano cree, el judío cree que está transgrediendo su fe práctica, no lo obligues a comer carne, porque para él eso es pecado. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo está diciendo: estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo. Lo que el apóstol Pablo está afirmando con decir que nada es inmundo, se está refiriendo a esas cosas que solemos llamarlas como inmundas cuando no lo son. En este caso específico, la carne, ¿no? Porque en el contexto judío había, en su práctica de comunidad, habían alimentos que habían sido prohibidos, que se les llamaba alimentos inmundos. Pero bajo el nuevo pacto el Señor les dice: nada de eso es inmundo. Pueden comerlo, pero no lo obligues, porque Él está respondiendo bajo lo que Él creía o lo que Él estaba asimilando como su convicción. Quiero que notes que el apóstol Pablo está convencido en alguien. ¿Qué dice el texto? ¿En qué está convencido el Señor? En el Señor Jesús. Es decir, toda libertad cristiana debe basarse en el carácter y la semejanza del Señor. Dios es libre de hacer lo que Él quiere hacer. Y Él puede hacer lo que Él quiera hacer. Entonces nuestra libertad está supeditada, está gobernada, está subordinada al carácter de Dios. Entonces un cristiano que quiera vivir en su libertad en Cristo reflejará el carácter de Dios. Reflejará el carácter de Cristo en toda su vida práctica. Está sujeta al carácter de Dios. Esa libertad en Cristo está sujeta a mi relación con Dios por medio de Cristo, no basado en mi opinión. No es que yo creo. Esta palabra es muy recurrente, muy ocupada en nosotros. Es que yo creo esto, pastor. Está bien, pero tienes que regresar a las Escrituras. Lo que creemos está subordinado, sujeto, anclado a mi relación con Cristo por medio de su palabra. O simplemente es mi interpretación, es mi opinión, es lo que yo quiero, es mi preferencia. En las Escrituras encontramos cosas que Dios ha prescrito, ha dicho claramente, son cosas que Él ha mandado y definitivamente no entran en asuntos de conciencia o de opinión. Por ejemplo, el sexo fuera del matrimonio, eso no es una opinión. No deberíamos estar discutiendo en la iglesia si eso es que yo creo o yo prefiero. No, dice, no debería haber sexo antes del matrimonio. Eso es algo mandatorio del Señor. Entonces, en ese sentido, no entra en un asunto de conciencia. Una relación de noviazgo con un no creyente no entra en un asunto de conciencia. El adulterio no es un asunto de conciencia. Robar no es un asunto de conciencia. El homosexualismo no es un asunto de opinión. Yo pienso que. ¿Por qué? Porque todo eso está claramente ordenado por el Señor, que no se haga. Pero también hay cosas en las Escrituras que son moralmente neutrales. En el cristianismo estos asuntos se consideran no esenciales para la fe salvífica o doctrinal. Pero sin embargo son permisibles para los cristianos o permitidos en las iglesias. Y en la base de esto es que el apóstol Pablo no quiere que la iglesia misma se destruya porque están elevando una opinión a nivel doctrinal o como dogma, que todos los cristianos deben vivir como yo vivo, si no, entonces no lo son. Entonces, la unidad dentro de la iglesia es mucho más importante que el ejercicio de mi libertad. De hecho, la libertad en Cristo me lleva a buscar más la unidad de la iglesia.
Este es un principio importante porque piensa en esto, todo el rompecabezas es más importante que una sola pieza. Y solemos fijarnos en las piezas pequeñas y darles o elevarlas a cosas más importantes. Y la unidad dentro de la iglesia es más importante que quizás ese asunto no esencial con el cual yo estoy midiendo a todos alrededor de mí y juzgándolos moralmente, legalistamente o de otras maneras. Entonces, hermanos, esta es una advertencia también para nosotros. Ten cuidado porque la práctica de tu libertad cristiana puede ser de tropiezo para un creyente. Puede ser de tropiezo para el evangelio. Puede ser de tropiezo para aquellos que están iniciando en su fe. ¿Qué significa eso? Hermano, la comprensión básica de nuestra libertad cristiana debe iniciar con el entendimiento de que no podemos ni debemos obligar a alguien a hacer cosas que según su conciencia son pecaminosas. Que tú pienses que eres libre de hacer algo en Cristo no te da la libertad de usar tu libertad para coercer o para obligar, para forzar a otro cristiano que viva bajo tu libertad. Aunque estas cosas en tu hermano sean producto de desinformación o falta de entendimiento o falta de madurez, el punto no es que no puedas enseñar, que no puedas corregir, que no puedas instruir. El punto del apóstol Pablo es que no debes imponer. No deberías imponer, porque quizás lo que estás imponiendo es simplemente una versión moral de ti sobre otro creyente y eso no es el evangelio. Si para un cristiano le era incómodo comer carne, lo que el apóstol Pablo está diciéndolo, en tu libertad, tú tienes libertad de comerla. Si lo haces, hazlo para la gloria de Dios, pero no tienes permitido en tu libertad obligar al otro cristiano que no come carne a que lo haga. Ese es el punto aquí. Y ese dice el apóstol Pablo que el hecho de ejercer esa presión sobre otro cristiano en mi libertad perjudica a este cristiano. Lo hace tropezar, lo hace entristecerse. Y las palabras son tan fuertes aquí, porque usa la palabra entristecer al punto de que está convencido de pecado. Que su convicción ha sido violentada, transgredida por un creyente que tiene libertad. El punto del apóstol Pablo aquí es que los fuertes deben ser sensibles, hermanos, en su práctica de la vida cristiana. El punto principal es que el creyente que es fuerte y tiene una conciencia más informada no debe presionar, no debe estimular, no debe exigir al débil violarla o violentarla si esas son sus convicciones. No significa que no podamos enseñarnos mutuamente. El principio tras el apóstol Pablo es cuando empieza a violentar la convicción simplemente por la imposición de tu libertad. Número 3, como creyentes somos llamados a tener sensibilidad amorosa, compasiva con todos los creyentes. Nuevamente, no todos estamos avanzando al mismo ritmo, con la misma fuerza. Vamos en la misma dirección doctrinal, al menos eso se espera para la iglesia. Pero no todos asimilan las mismas cosas al mismo tiempo con la misma rapidez. Y no todos lo asimilan y lo aplican de la misma manera. Se requiere paciencia. Si todos de nosotros quedamos claros en estos asuntos de que preguntamos, ¿es malo bailar? X cosas que preguntemos o todas las inquietudes que tengamos, vendrá una generación quizás en 2-3 meses con esas mismas luchas. Y se va a repetir el patrón. Quizás nosotros que ahora tenemos una conciencia más informada pensemos a ver a los otros cristianos como cristianos inferiores. Pero el llamado de Dios para la iglesia es ser sensible amorosamente, compasivamente. Mira lo que pasa cuando aquellos que vienen de un trasfondo pentecostal y vienen a una iglesia de corte un poco más reformado, empiezan a juzgar a los que están fuera, pero se les olvidó que venían de ahí.
y que hacían esas cosas que hoy critican. Nos hemos vuelto soberbios en nuestro conocimiento, jactanciosos. Y no se diga de los debates eternos en internet o en las redes sociales, de cristianos de trasfondo pentecostal burlándose y jactándose de su fuerza espiritual sobre otros, que quizás lo más probable es que ni siquiera creen en Jesucristo. Y en tu libertad de conocimiento estás tirando a la gente o abusando de la gente sin enseñarles ni pastorear su corazón. Quieres que cambien por un debate en Facebook. Y se te olvida que Dios hizo una obra en ti cuando tú eras terco de corazón. Entonces Él dice, sean sensibles, amorosamente, compasivamente, con todos los creyentes. Hermanos, hay cosas en las que tú eres más fuerte que yo. Y si lo sabes y lo entiendes, esa no debería ser como el combustible para decir, yo sé más que el pastor Hamilton. Gloria a Dios que sabes más. Mi única preocupación sobre ese conocimiento es, ¿lo aplicas? No debería existir esa contienda dentro de una iglesia bíblica, porque todos hemos sido comprados con la sangre del Señor Jesucristo. ¿Sí? Todos de nosotros. ¿Y todos de nosotros cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos y pecados. No había uno de ustedes que estuviera menos muerto. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos éramos enemigos de Dios. Todos estábamos lejos de la gloria de Dios. Y nos jactamos cuando venimos a la fe que por gracia y misericordia podemos entender algo un poquito más. Pero es un poquito más. No creas que sabes un montón, que estás lejos del que no sabe tanto. Es un poquito. Pero lo hacemos tan grande por la arrogancia de nuestro corazón. Hermano, no obligues a un creyente a ir en contra de lo que para él es un asunto de conciencia. No abuses de la gracia de Dios en ese sentido. Hermano, que estás luchando, no obligues al creyente que tiene libertad a que se someta a tu forma de ver el cristianismo. Todos de nosotros debemos humillarnos ante el poder de Dios. Pensamos que tenemos la razón siempre. Pensamos que no nos equivocamos. De hecho, creo yo que todos nosotros, incluyéndome a mí, pensamos que somos los fuertes. Y quizás no. Quizás somos los débiles soberbios que quieren obligar a otros cristianos a conformar su cristianismo en nuestro moralismo. Pero eso tampoco es cristianismo. No obligues, no forces a un creyente a que tenga tus mismas convicciones que no son doctrinales o esenciales a la fe, porque esto sería violar su convicción. Eso sería forzarlo a creer algo que no ha asimilado en su mente y su corazón. Y requiere paciencia, requiere tiempo, requiere ¿qué? Discipulado. Lo que pasa en las redes sociales, puede haber conocimiento y pueden observarse cosas correctas sobre la cultura cristiana. Pero ¿sabes lo que falta? Temor de Dios en las cosas que escribimos y cómo las escribimos, y falta discipulado. Quizás el hombre tras su computadora es un hombre que ni siquiera va a la iglesia. Y suele citar a todos los grandes teólogos de la historia. Necesitamos involucrarnos, ser sensibles amorosamente, compasivamente. Déjame te pongo un ejemplo simple. Hermanos, ¿es pecado jugar ping-pong? Bueno, para muchos de nosotros diríamos, qué absurdo, ¿no? Ese hermano que para él es pecado jugar ping-pong, es un moralista, es un legalista. Para nosotros, no, es un juego, simple. Pero tal vez alguien te dice, ¿sabes qué? Yo no quiero jugar eso. Para mí es un pecado. Quizás lo veamos como una declaración tonta, extrema. Y nuestra tendencia en ese punto es criticarlo. Pero, ¿qué tal si él te confiesa lo siguiente? ¿Sabes? Me metí tanto en este juego, me enrollé tanto en esto, en este juego, que se convirtió en una distracción y en una obsesión para mí, al punto que
esa mesa de ping-pong terminó dañando mi matrimonio, mis hijos, mi familia, mi trabajo y todo. Por eso determiné en mi corazón jamás volver a tocar una mesa de ping-pong. Para nosotros es absurdo en nuestra libertad, pero para ese hombre fue una convicción de que esa cosa tan simple le trajo una destrucción tan grande porque se convirtió en un ídolo de su corazón. Y eso es lo que pasa cuando empezamos a escuchar cosas así, tendemos a ser juiciosos rápidamente, sin escuchar, y sin instruir, y sin animar. Otro ejemplo, quizás eres un creyente que tiene, escuchen bien, eres un creyente que tiene dominio propio, y para ti tomar vino no es un problema. E invitas a otro matrimonio joven de la iglesia, pero este hombre joven, quizás tú no lo sabes, pero este hombre joven ha tenido toda su vida un problema con el alcohol. En tu libertad e ignorancia, quizás no lo querías hacer adrede, pero no fuiste sensible. Fuiste generoso y lo invitaste a tu casa, preparaste una mesa bonita y tienes una hermosa botella de vino tinto, lista para ser abierta. En tu libertad tú estás contento de recibirlo, pero aquel hombre joven está luchando en su corazón. Para ti no es problema, tienes dominio propio, no es una adicción, pero para aquel hombre joven solo recuerda la consecuencia tan grande que el alcohol produjo en su vida. Y está ahí sentado luchando. Y tú empiezas a decirle, dale, si estamos libres en Cristo, solo va a ser una. Y ese hombre, por tu influencia, por tu presión, por tu libertad, se termina tomando la copa de vino y cuando regresa a su casa está en amargura en su corazón porque ha transgredido lo que para él era pecaminoso. Y simplemente tratamos de ser amables, pero no sensibles. Tratamos de ser amistosos, pero sin discernimiento. Mira lo que dice el verso 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Esto es hiperbólico en cierto sentido, porque como ser humano tú no podrías destruir, es simbólico, porque no podrías destruir la obra de Dios. Nadie lo va a destruir. Pero el punto es que tiene que pesar tanto en tu corazón de que tus actitudes podrían causar un daño profundo en la vida de un creyente o una iglesia, al punto de una división. Eso debes sentirlo en tu libertad. La libertad no es simplemente vivir la vida loca. La libertad es una responsabilidad consciente de que en mi libertad yo vivo para la gloria de Dios, en todo lo que hago, en todo lo que digo, en toda mi vida práctica. Entonces no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, dice el apóstol Pablo, pero no tienes esa libertad de transgredir la convicción de otro hombre, porque para ellos son malas y se escandaliza con esas cosas. No abuses de tu libertad. No lo motives a hacer algo que puede llevarlo a una recaída. Esa copa que para ti fue insignificante, quizás fue el inicio de volver a luchar con el alcohol. Dice el apóstol Pablo que eso lo entristece profundamente, lo aflige, es decir, lo animas a hacer algo que para él es pecaminoso y termina siendo un hombre miserable. Tú estás bien en tu libertad, pero aquel hombre luchando con eso está miserable. Nuestra conciencia es una facultad dada por Dios. Y en el sentido bíblico, la conciencia sirve como un testimonio de las verdades que creemos. Nuevamente recuerda, ellos son creyentes que están siendo informados a su vida práctica. Eso no es la conciencia, no es el Pepe Grillo en tu hombro, o como la cultura general lo empieza a poner un angelito y un demonio en cada lado. Eso no es la conciencia. La conciencia te está informando lo que crees. O sea, es la voz de tus convicciones. Ahora, piensa en esto. Si tu conciencia está mal informada, tus convicciones están mal informadas. Por lo tanto, tu práctica está mal informada. Nuestra conciencia es una facultad dada por Dios. Nos sirve de testimonio de las verdades que creemos. Y estas están informando nuestros valores y creencias, nuestras normas y valores.
La pregunta que debes hacerte hoy es: ¿qué está informando tu conciencia? ¿Qué está alimentando tu convicción? Es importante esto porque probablemente nuestra conciencia esté más informada por las cosas del mundo. Nuestra conciencia está más informada por las filosofías huecas de este mundo. Entonces, en el caso de Romanos 14, el apóstol Pablo está diciendo, ambas conciencias están siendo informadas por la Escritura, pero necesitan tiempo para asimilar más esto y llegar a una libertad por medio del poder del Espíritu Santo y no por la presión de los hombres fuertes. Entonces, ¿qué está alimentando tu conciencia? Para que una conciencia no sea útil, o para que la conciencia no sea útil, debe estar gobernada por Dios, informada por Dios, subordinada a Dios, a la palabra revelada de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está informando tu sistema de valores hoy? Versículo 22, Romanos 14, la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. O sea, de dos formas vemos esto. Dichoso el hombre que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, si cede a su convicción o si obliga a otro a quebrantar su convicción. La fe que tienes no es una fe que está hablando de doctrina salvífica. Está hablando de lo que estamos extrayendo de las verdades del Evangelio a una vida práctica. Si tú tienes fe en estos asuntos de cómo vivirlos, si es una convicción, síguelo haciendo bajo esa convicción hasta que Dios transforme tu corazón y tú puedas ver que quizás esa práctica no es algo que Dios quiere en tu vida. Si tú eres libre en Cristo, dice, hazlo para la gloria de Dios, pero no trates de obligar a un hombre a quebrantar su convicción simplemente porque para ti él está mal. Otra vez no estamos hablando de asuntos doctrinales o pecados específicos y obvios y claros. El que duda, hermanos, dice el versículo 23, pero el que duda, si come se condena, porque no lo hace bajo la convicción. Todo el que no procede de fe en convicción es pecado. Debemos, hermanos, entonces tener la convicción de lo que estamos haciendo es algo que estamos haciendo para agradar a Dios, honrar a Dios y glorificar a Dios. Debemos tener la convicción de lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para honrar, agradar, glorificar a Dios y no a los hombres. No necesariamente es algo bueno si la mayoría lo hace. Hablando en la iglesia, ¿no? Es que la mayoría de estos cristianos hacen eso, entonces lo voy a hacer. No quiebres, no violentes su convicción hasta que se convierta realmente en una convicción tuya. Número 2, no deberíamos hacerlo si alguien que admiro lo hace. Debe convertirse en tu propia convicción. Y te voy a dar un ejemplo de esto porque muchas veces algunos hombres me dicen, no sé si me están probando, pero me dicen, voy a empezar a fumar puro, pastor. Y me suelen citar a Spurgeon, porque Spurgeon fumaba puro, pastor. No creo que para él era pecado, pero para un hombre tan inmaduro como vos, tal vez sí. A veces suelo decir, cuando prediques como Spurgeon y tengas una iglesia como Spurgeon, me puedes invitar a uno. ¿Sí entienden lo que quiero decir? A veces solo vivimos siguiendo lo que otros hacen, sin convicción real. Leímos entonces de que Spurgeon no tenía problemas con el puro, que no era una adicción. Si has leído su biografía vas a llegar a esa conclusión. Y pensamos entonces voy a empezar a fumar puros porque ese gran teólogo lo hace. Estás violentando tu propia convicción porque no lo estás haciendo por la razón correcta. 1 Corintios 8, 9 al 10 dice, pero tengan cuidado, hermanos, ten cuidado. No sea que tu libertad
y no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo. Tu libertad puede convertirse en piedra de tropiezo para el hermano débil. Porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos y así violar sus convicciones, aun siendo un hermano débil? Yo no lo obligué, pastor. Yo estoy ejerciendo mi libertad. ¿Recuerdas que dije que parte de nuestro ejercicio de libertad es abstenernos por el amor a los demás? Y el apóstol Pablo dice, así que hermanos, si comer carne le es de ocasión de caída a un creyente, no lo comas por amor al débil. Primera de Pedro 2:16 dice, anden como libres. Es otra vez estímulo a la libertad, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino que empléenla como siervos de Dios. ¿Quieres deleitarte en la libertad que Dios te ha dado, que Cristo te ha dado por medio de la redención en la cruz del Calvario? Hazlo como siervo del Señor, no como un siervo para tus propios gustos y preferencias. Esto es un principio aplicado para ambos bandos, fuertes o débiles. Versículo 16, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno. Y me preguntaba, ¿por qué el apóstol Pablo está refiriéndose a eso en este texto? Ya lo voy a explicar. Número 4, como creyentes somos llamados a abstenernos del ejercicio de nuestra libertad. Si nuestra libertad lleva a otros a criticar o rechazar la libertad que tenemos en Cristo. Pon atención a eso porque es muy importante. Lo que el apóstol Pablo está diciendo en el verso 16, por tanto, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno, está hablando principalmente a los fuertes en la fe. Y les está diciendo, tú tienes la libertad de hacer lo que estás haciendo, pero en tu ejercicio de tu libertad le estás dando al débil ocasión para criticar tu libertad y alejarse de la libertad por el hecho que tú no estás siendo sabio en el ejercicio de tu libertad. Como creyentes somos llamados a abstenernos, y abstenernos no es abstenernos de la libertad. Realmente abstenernos es el ejercicio de la libertad. Porque hay algo más que me deleita. Hay algo más que satisface mi corazón. Hay algo más que emociona mi corazón que las cosas que puedo hacer, y es Cristo. Entonces, abstenernos no es un recorte a nuestra libertad, no es moralismo. Abstenernos de la manera correcta para la gloria de Dios es libertad. Porque hay algo más que está alimentando mi corazón. Si yo puedo abstenerme de comer carne porque para mi hermano es una ocasión de crítica o es débil que lo puede hacer tropezar, mi abstinencia es libertad porque hay algo más grande que satisface mi corazón que ese pedazo de carne. Y es Cristo. ¿Lo entiendes? Déjame ponerte un ejemplo de qué está hablando el apóstol Pablo en el verso 16. Supongamos, dije ejemplo y dije supongamos, que yo no tengo problemas con tomar vino, ni cerveza, ni ron. Escucha bien, supongamos, y no estoy hablando que tengo una adicción con estas cosas. Si hay una adicción de por medio, tú no eres libre, tú eres esclavo, ¿ok? Esa es una forma de ver si tú estás ejerciendo bien tu libertad, si eso es una adicción. Si es adicción, se acabó la libertad. ¿Por qué? Porque eres esclavo de esa adicción. Entonces supongamos que no tengo problemas con tomar vino, no tengo problemas con tomar cerveza, no tengo problemas con tomar ron. No estoy hablando que es una adicción para mí, no soy alcohólico, no soy borracho, no aparezco los fines de semana en una cuneta, no es un problema para mí. Tengo dominio propio sobre eso, ¿sí? Supongamos entonces que no tengo ese problema, pero tú me ves a mí ejerciendo mi ejercicio de libertad. ¿Cuál es el problema? Te digo yo soy libre de hacer eso en Cristo, ¿cierto? Pero al ejercer mi libertad, sin sensibilidad,
sin dominio, sin discernimiento, te pregunto, ¿cómo se tomaría esa actitud en la iglesia? ¿Cómo se mediría eso fuera de la iglesia? ¿Qué pensarían los no cristianos? Entonces dice el apóstol Pablo, no permitas que lo que para ti es un bien sea usado para que de manera mala, para rechazar lo que es bueno. Y muchas veces en nuestro ejercicio de libertad dice, no lo permitas que se hable mal de lo que para ustedes es bueno. Y muchas veces en nuestra libertad no nos importa y somos piedra de tropiezo, no solamente para el débil en la iglesia, pero para los incrédulos. Porque empiezan a decir, míralo, allá está el pastor de Petra, echándose su toña, con unas alitas picantes. Y son picantes. Y el nombre de las alitas es las diablas. Fíjate. Pero como creyentes, hermanos, somos llamados a abstenernos en el ejercicio de nuestra libertad. Si mi libertad puede ser usada para criticar el evangelio. Si mi libertad puede ser criticada para rechazar a Cristo. La abstinencia no es censura de mi libertad. Es la expresión de la libertad, porque he puesto mi mirada en algo más grande que mi propio placer. ¿Sí? Hermanos, tenemos que hacer todo lo posible para que nuestra libertad no sea combustible para que se hable mal de Cristo. Debemos hacer todo lo posible para que en nuestra libertad no sea propicio para que se hable mal del evangelio. Muchas veces va a ser difícil porque las personas van a estar más predispuestas a criticar el evangelio. Por ejemplo, si vivimos de manera piadosa, seremos perseguidos. Pero el apóstol Pablo no se está refiriendo a eso, se está refiriendo al ejercicio de tu libertad. Puede ser ocasión para traer crítica, incluso para algo sumamente bueno, que es disfrutar de la libertad que tenemos en Cristo. Simplemente porque no fuimos sabios, diligentes, sensibles, no tuvimos dominio propio, no fuimos diligentes, ni tuvimos entendimiento ni discernimiento. Fuimos completamente inmaduros en nuestra fortaleza espiritual. Si usas tu libertad y haces que un hermano o una hermana tropiece, no estás usando tu libertad correctamente. Si usas tu libertad y tu libertad es ocasión de caer a un hermano que tropiece, tú no estás usando tu libertad correctamente. 1 Corintios 10, 23, 24, 31, 33. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean movidos, no sean motivo de tropiezo ni para judíos, ni para griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, y este agradar en todo significa que Él no está en el sentido de buscar el agradarle al hombre. Él está diciendo que Él no quiere transgredir las convicciones de estos hombres o mujeres. Está en el contexto del capítulo 10. Él no está diciendo que va a someterse bajo todo pensamiento de hombre, sea judío, gentil, griego o cualquier otro. Él dice, por motivos de su crecimiento espiritual, voy a tratar de hacer las cosas agradables. No imponerme en mi libertad. De hecho, el apóstol Pablo lo dice en el capítulo 15, nosotros los fuertes debemos hacer las cosas para edificar la iglesia. Entonces, ya sea que coman, que beban, hagan cualquier otra cosa, todo para la gloria de Dios. No sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Está resumiendo lo que acabamos de ver en Romanos. Su libertad ejercida correctamente para la gloria de Dios. Y no ejerce su libertad con el fin de que otros puedan ser salvos
y su libertad no sea de tropiezo para otros creyentes. Versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz en el gozo del Espíritu Santo. El reino de Dios es mucho más que tu propia libertad. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El reino de Dios en sí tiene más valor que tu propia libertad. Es más que tu propia libertad. Es más que comida o bebida. Es más que tu posición sobre X cosa que es moralmente neutral. Mira lo que él dice, que es fascinante. Justicia en el sentido de estar bien con Dios. Gozo en el sentido de estar gozoso de la salvación que tenemos en el Señor. Y él usa la palabra paz en el sentido de estar de acuerdo con Dios. Ahora, mira lo que está haciendo el apóstol Pablo. Comida y bebida son cosas externas. Pero él dice lo más importante es lo que Cristo hizo en el corazón, que le da justificación por fe. Lo hace estar de acuerdo con Dios y tiene paz con Dios por medio de los méritos de Cristo. Y esa justificación y esa paz lo hacen disfrutar del gozo que solo puede haber en el Evangelio. Entonces, en lugar de estar discutiendo sobre cosas externas, el apóstol Pablo dice, enfócate en las cosas internas del corazón. Porque la vida cristiana es mucho más que las cosas externas que un hombre moral puede lograr llegar a ser. Te pregunto, ¿un hombre puede dejar de fumar? Sí. ¿Un hombre puede dejar de tomar? Sí. ¿Un hombre puede abstenerse de bailar? Sí. ¿Un hombre puede decir no me voy a tatuar? Sí. Y al final del día irse al infierno. Por eso el apóstol Pablo dice, en lugar de estar discutiendo por cosas externas, vayan al corazón, donde solo puede haber justificación por la fe, donde solo el hombre puede tener paz con Dios por medio de los méritos de Cristo y donde el hombre solo puede encontrar gozo y salvación en Cristo Jesús. Por eso dice, es mucho más que eso. Y hemos relegado el cristianismo a las cosas externas y hemos rechazado las cosas internas del corazón. Entonces, en lugar de usar tu libertad en cosas triviales, deberíamos enfocarnos en las cosas eternas. Filipenses 4, 8 al 9 dice, por lo tanto, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. Último punto, somos llamados en nuestra libertad a deleitarnos en la obra del Espíritu Santo en todos. Somos llamados a disfrutar de nuestra libertad y deleitarnos en la obra del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo. Si notas, el apóstol Pablo dice, justificación, paz y gozo, ¿en quién? En el Espíritu Santo. Las demás cosas pueden ser corregidas moralmente, ¿no? Por eso existe Alcohólicos Anónimos, porque moralmente los hombres pueden dejar una adicción por otra. Pero el apóstol Pablo dice, justificación, gozo y paz en el Espíritu Santo. Los creyentes deberíamos estar sometidos, sumergiéndonos en crecer en el conocimiento de Dios, en lugar de simplemente devorarnos por nuestras diferencias. Versículo 18, porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Esto es un verso de confirmación del versículo 13. Si vives de esta manera, justificado, con paz de Dios, con gozo en Cristo, no vas a estar enfrascado en los detalles menos esenciales. Si pones tu atención en los detalles como la justificación, la obra de Cristo, el gozo, la paz que debemos tener con el Señor por medio del Evangelio, no vas a estar enfocado en las cosas no esenciales. Lo que vemos en el cristianismo hoy es que todos están enfocados en las cosas no esenciales y han abandonado el Evangelio. Las cosas no esenciales no deberían desviarnos de las cosas apremiantes, que es el corazón. Entonces, en lugar de discutir sobre estas cosas, examina tu corazón. En lugar de estar discutiendo en cosas no esenciales, deberíamos preguntarnos, ¿realmente estoy creciendo? ¿Realmente estoy madurando? ¿Realmente hay crecimiento espiritual en mi vida?
deberíamos examinar nuestros corazones. El Salmo 139, 23, 24 dice en la Nueva Traducción Viviente: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Si tienes alguna duda aún, déjame ayudarte con un par de preguntas que aprendimos de Jonathan Edwards. Si tienes preguntas sobre qué debo hacer en tal caso, o dudas sobre algo en específico, dice Jonathan Edwards, en las marcas distintivas de la obra del Espíritu Santo, ¿eso que estás a punto de hacer exalta verdaderamente a Cristo? Si estás participando de algo, ¿eso exalta verdaderamente a Cristo? ¿Eso que estás a punto de hacer en tu libertad cristiana se opone a lo mundano? ¿Eso que queremos hacer en nuestra libertad cristiana se opone claramente a las prácticas mundanas, seculares y paganas de este siglo? Mi libertad en Cristo, en estos temas, y puedes poner tu duda ahí, ¿lleva a las personas a las Escrituras? ¿Participar de tu libertad te llevará a querer conocer más de Cristo? ¿Exalta verdaderamente a Dios? ¿Qué atributos de Dios estarías celebrando si participas de ello? ¿Produce amor más profundo por Dios y por los demás? Y si la respuesta es no, no lo hagas. No participes. Porque eso sería quebrantar la convicción. La convicción te está diciendo no es por ahí. Y si lo haces es pecado. Aplicación, versículo 19, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Y muchas veces, hermanos, la abstenernos en nuestra libertad, edifica, construye. Pero esa abstención de libertad debe estar basada en que yo quiero honrar a Dios en todo lo que hago. Cuando perseguimos algo o procuramos algo, debe hacerse de corazón, con un sentido de urgencia y un sentido de seriedad. El apóstol Pablo nos llama a buscar diligentemente las cosas que estimulan el crecimiento. Procura, hermano, esfuérzate, muévete en esa dirección a lo que contribuye a la paz y a la edificación unos a otros. Usa entonces tu libertad para la edificación de la iglesia. ¿Oramos? Amado Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, por enseñarnos y mostrarnos, Señor, que quizás estamos en uno de dos extremos. Quizás un extremo moral legalista, basando nuestra vida y comportamiento por las cosas que hago o no hago. Y en otro extremo, Señor, tratando de vivir nuestra vida bajo el lema soy libre en Cristo, pero se parece más a alguien que abusa de la gracia. Señor, ambos extremos, Señor, son completamente malvados. Es una expresión de un corazón que no confía, es la expresión de un corazón que no cree, es la expresión de un corazón que no conoce realmente a su Señor. Dios, si tú nos has comprado con precio de sangre a todos de nosotros como creyentes, si realmente hemos nacido de nuevo, seremos una lumbrera, Señor. Y aunque yo creo, Señor, que tengo libertad de hacer muchas cosas, y tu palabra me ha dado esa libertad a mí, bajo conciencia, bajo carácter y convicción, Señor, mi posición como creyente debe ser: voy a hacer todo aquello que exalte y honre al Señor. No porque esté prohibido para mí como creyente, sino porque hay algo más grande atrás de mí. Y no soy yo, ni mis deleites, ni mis deseos, ni mis anhelos. Es tu gloria, Señor. Tu palabra nos enseña que el cristianismo es mucho más que comida y bebida,
que el cristianismo es lo que afecta y transforma el corazón. Es el poder de Dios para salvación. Y cuando queremos vivir bajo moral, legalismo o libertinaje, hemos olvidado la esencia del evangelio. Justificados por la fe. Haznos volver, Señor, de nuestro engaño, de nuestra corrupción, de nuestra maldad. Haznos regresar al fundamento, a confiar y depender de ti. Y saber, Dios, que un día yo estaré delante de ti rendiendo cuentas por mis acciones, mis pensamientos, mis emociones, mis palabras, por todo. Yo quiero escuchar, Señor, de la iglesia, para la iglesia: buen trabajo, siervo fiel. Entra a la presencia del Señor. En lugar de escuchar esas aterradoras palabras, Señor, en Mateo 7, 21 al 23. Me llaman Señor, Señor. Y dice, pero no hacen mi voluntad. Apártense de mí, hacedores de maldad. Señor, ayúdenos a tener claridad de que hoy estamos en uno de los dos extremos. Gente que no conoces y aquellos que son tus siervos y viven para tu gloria. Y Dios, ayúdenos a crecer para deleitarnos disfrutando nuestra libertad en Cristo para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, son amados.